poner delante del Señor lo que vamos a estar aquí compartiendo en este instituto bíblico. Vamos a cerrar nuestros ojos. Padre, te damos gracias, Señor. Bendito y glorificado sea tu santo nombre, Señor. Gracias porque tú has puesto en nosotros el querer estar aquí en este lugar para aprender más de ti, para conocer más de ti, Señor. Mira, Señor, nuestra mente, danos sabiduría para entender todo lo que aquí se enseña en este instituto, y sigue dotando a nuestro hermano Nahum, Señor, para tener la paciencia y de nuevo de enseñarnos, Señor. Dale el don de la enseñanza, Señor, como tú siempre lo has hecho a él. Gracias, bendice este lugar, bendice esta iglesia, bendice a los pastores, Señor, donde quiera que se encuentren, Señor. Gracias, Señor. Recibe con agrado, Señor, esta alabanza que vamos a estar. No poder cantar, cómo expresarte sin palabras, que me muero si no estás, que el tiempo pasa y todo cambia. Hoy lloro de soledad, que el sueño que llevo en el alma de repente ya no está, que la sonrisa se ha marchado, mis lágrimas caerán, mis lágrimas caerán. Al taller del maestro vengo, pues él me curará, me tomará entre sus brazos y cada herida sanará. Las herramientas del maestro, mi alma él remendará, martillo en mano y mucho fuego, aunque me duela ayudará a conocerlo y a entenderlo, a saber que nada merezco. Amar es más que un pretexto, es una entrega, es un negar, más que aquel sentimiento, es la decisión de amar. Al taller del maestro vengo, allí el sol se pondrá. Al taller del maestro vengo, carpintero, mi alma aquí está. Al taller del maestro vengo, no importa el tiempo que allí he de estar. Al taller del maestro. De aquellos días que hizo frío, el sol no apareció, cuando el talento no lo es todo y el silencio vale más que 1000 palabras sin sentido, una vida que morirá. Si tú no estás aquí conmigo, ¿de qué sirve mi cantar? ¿Para qué la fama y las estrellas si el maestro allí no está? ¿Para qué decirte que te amo si contigo no quiero estar? Al taller del maestro vengo, pues él me curará, me tomará entre sus brazos y cada herida sanará. Las herramientas del maestro, mi alma él remendará, martillo en mano y mucho fuego.
escuchan bien ahí? Excelente. Bueno, esta noche iniciamos la segunda parte y parte final de este instituto bíblico de este año, que tenemos programado terminarlo en el mes de octubre. O sea que vamos a desarrollar este tema en 5 lunes más, o sea, incluyendo este. Yo quiero que me permitan un momentico de oración para poner este estudio en las manos de Dios, ampliando más lo que dijo nuestro hermano Kelvin. Gracias te damos, Señor, por este momento, por la vida. Gracias por Jesús. ¿Qué fuéramos sin ti, Jesús? Vamos a hablar de ti, Señor. Voy a coger tu nombre en mi boca, Dios mío, un pecador débil, pero perdonado, Señor, por tu sangre. Ábrenos el entendimiento para conocer el más grande de los misterios que nos ha sido revelado por el Espíritu Santo en las Sagradas Escrituras. Permite, Señor, que comprendamos que tú no eres un mito y que cuando mencionemos tu nombre y cuando hablemos de ti, de quién tú eres, que podamos entender que podemos entrar en una relación personal contigo, así como la tenemos con personas que podemos palpar. Asimismo podemos, Señor, entablar una relación de amistad, de espiritual, de intimidad contigo, Señor. Porque tú estás atento a todas nuestras debilidades y a todos nuestros problemas. Tú dijiste, Señor, en el mundo tendréis aflicción, pero yo he vencido al mundo. El cielo y la tierra pasarán, pero tus palabras no pasarán. Esto no es juego, esto es cuestión de vida o muerte. Ayúdanos a entender este gran misterio. Dios se hizo hombre y visitó la tierra. La gloria sea para ti, Señor. Bendito sea tu nombre por los siglos de los siglos. Lindo y precioso Jesús, recibe este culto para tu gloria, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Me hubiese gustado traer esta noche, pero se me pasó, porque pude haber hecho la diligencia y traer un cadáver que puedo conseguir en la universidad. Ponerlo ahí. Un esqueleto, correcto. Para dramatizar nuestra condición y que se nos quede bien claro de la gravedad de nuestra condición y la gravedad del pecado. Tan grave es que Dios mismo tuvo que venir, porque nosotros, por nuestra cuenta, no podíamos hacer nada. Somos cadáveres, éramos cadáveres. Y si usted quiere saber cómo reacciona un cadáver, vaya mañana al cementerio, a cualquiera, y comience a hablarle a los muertos que están ahí, a ver si ellos lo van a escuchar y le van a responder. Así dice la Biblia, es el hombre que no conoce a Cristo, está muerto. Muertecito en delitos y en pecado. Un Dios 3 veces santo, el hombre hecho a su imagen y semejanza, decidió y le dijo a Dios: déjame solo, porque tú me
has dotado de una libertad y de un yo en el cual yo puedo decidir. Entonces, ya hemos dicho aquí, Dios prefirió un no voluntario a un sí obligado, porque Dios no hace máquinas programadas que le obedezcan obligatoriamente. Y de ahí vino la posibilidad de que entrara el mal en el mundo, y entró. Yo siempre voy a decir que cuando muramos, nos vayamos de este mundo, es que vamos a entender de qué fue de lo que Cristo nos libró, de la desgracia y la gravedad de la que Jesús nos libró. Ahora lo entendemos como por un espejo, pero luego lo entenderemos claramente. Quiero recomendar libros siempre que entramos a un nuevo tema. Lectura obligada, no es de que yo voy a ver si lo leo, es que usted lo tiene que leer obligatoriamente. Aquí somos militares, ¿oíste, Dorian? El triunfo del crucificado, de Eric Sauer. El triunfo del crucificado, de Eric Sauer. La cruz de Cristo, de John Stott. Este libro yo lo he leído como 5 veces. Y cada vez que lo leo aprendo algo. La cruz de Cristo, de John Stott. Y el libro texto para este tema, La persona y la obra de Jesucristo, de Francisco Lacueva. La persona y la obra de Jesucristo, de Francisco Lacueva. En todas las clases pasadas, miren aquí, hicimos insistencia en la gravedad del pecado. Porque eso lo enseña la Biblia. Más, esperamos que el mensaje le haya llegado de que el pecado no es nada ligero para Dios. De hecho, lo más difícil para Dios es perdonar. Yo quiero ver caras asombradas y ver que Naúm se está poniendo loco diciendo una cosa así. Porque los pastores y predicadores dicen y decimos que para Dios es fácil perdonar, ven a Cristo. Y es cierto. Pero yo lo estoy diciendo en el sentido real de lo que le cuesta a Dios perdonar una ofensa. No sé si me estoy explicando. Porque él mismo, y leímos la parte magistral de Millard Erickson, Dios como víctima del mal. Dios también no escapó ni escapa del sufrimiento que le causó, que nos ha causado el pecado, porque él se hizo parte a sufrir con nosotros para librarnos de esa desgracia. Por eso que el pecado debemos nosotros de meditarlo bien antes de dar ese paso. Porque para Dios no hay pecaditos, ni hay pecadotes, hay pecados. Todo pecado es una ofensa a Dios. Tratamos eso es errar al blanco. Cuando usted tira una flecha hacia un objetivo y no le da y se sale. Vimos todas las palabras. ¿Cómo puede el hombre volver a Dios? Ya vimos las diferentes opiniones. Miren,
El hombre no quiere entender algo que vamos a tratar esta noche en un texto que es clave en la Biblia. Pero la Biblia es clara. Las cosas que vienen de Dios no son sencillas, son profundas. Mas sin embargo, por el Espíritu Santo se nos revela para que las podamos entender y comprender. Por eso que tenemos que pedirle a Dios que nos ilumine las Escrituras para poder comprender las Escrituras, para ver qué es lo que Dios nos enseña. ¿Cómo puede un muerto, cómo puede un cadáver volver a la vida? Repetimos, Dios visitó la tierra. Dios visitó un cementerio que se llama la tierra, de gente que andan viva pero está muerta. ¿Cómo puede el hombre volver al estado que estaba antes de caer? Porque Dios no conoce otro estado y otro estándar que no sea el estándar divino. Dios tiene que restaurar todo a lo que fue al principio. Ahora, ¿cómo el hombre puede llegar y volver a Dios? Quiero que vayamos a Génesis capítulo 3, verso 15. He aquí, inmediatamente después de la caída, la primera promesa que Dios envía de cómo salvar al hombre del abismo que lo separa de su santidad al abismo de oscuridad a la que cayó el hombre. Y pondré enemistad entre ti y la mujer. Esto está refiriéndose a la serpiente y a Eva, que entre ellos dos fue la conversación de la caída. Entre tu simiente, la simiente, y o sea, Satanás, y la simiente suya, o sea, la simiente de la mujer, esta te herirá en la cabeza. O sea, está hablando de la simiente de la mujer, que es Cristo, iba a pisotear la cabeza de la serpiente, y tú le herirás en el calcañar. Le dijo, está diciendo Dios, el calcañar es el talón, la parte de atrás del pie, la parte vulnerable. Cuando le dan un golpe ahí a uno, pues uno cae. Esta te herirá en el calcañar. La primera promesa de que Dios iba a enviar a alguien para rescatar de las tinieblas en las que el hombre había caído. Los profetas, dice la Biblia, indagaron y preguntaron y veían qué era lo que Dios hablaba de que venía, pero no le fue revelado. Nosotros hemos tenido el privilegio de que Dios nos ha revelado a Cristo. Jesús, el hombre perfecto. ¿Cuántos quieren saber cómo era Adán? ¿Usted quiere saber cómo era Adán? Exactamente como era Cristo. Adán antes de pecar. El diseño que Dios hizo humano de Adán fue exactamente el diseño del modelo humano de Cristo. Eso éramos nosotros. Jesús, tal cual. Por eso Jesús es llamado el postrer Adán. Así como Adán fue nuestro representante, recuerda eso, la cabeza federal, la cabeza natural, que tratamos las. Y así como el pecado entró por un hombre, porque todos en Adán pecamos, ahora Jesús es nuestro representante para llevar al hombre al estado de como estaba antes de pecar. Por eso dice la Biblia que cuando le veremos, cuando la redención de nuestro cuerpo se cumpla, le veremos tal como Él es, porque seremos semejantes a Él. O sea, así como Jesús resucitó un cuerpo glorioso, nuevo, sin pecado
y que no puede pecar más, exactamente cada uno de nosotros tendrá ese cuerpo. Y voy a tratar el tema de la muerte aquí ampliamente, no esta noche, puesto que he visto a algunas confusiones de algunos hermanos aquí. Vamos a tratar ese tema sobre el terror de la muerte que habla la Biblia, de lo que Jesús nos ha librado. Mahoma, Buda, menciónenme otros. Muchísimos grandes hombres han pasado por este mundo y han dicho muchísimas cosas. Pero nadie se ha atrevido a decir lo que Jesús dijo. Nadie se ha atrevido a decir por su boca lo que Jesús afirmó y dijo de él. Yo he vencido al mundo. Yo soy el camino, no un camino. Yo soy el camino. Yo soy la verdad. Yo soy la vida. Yo soy la resurrección. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. ¿Y quién se ha atrevido a decir eso? Bendito sea Jesús. Quiero comenzar. Esto es una introducción esta noche, no va a ser larga la clase, porque este es un tema muy apasionado, muy apasionante. Vamos a conocer, mire, ve acá, hermano, ve acá. Mire, como yo abrazo a él, como yo puedo caminar con él, hablar con él, palparlo, tocarlo. Así se puede conocer a Cristo. No es un mito y que yo pienso que Jesús está allá y me está. No. Jesús nos abrió la puerta para entrar en intimidad con Él. Así como usted puede entablar una intimidad con un amigo, con alguien, con un ser humano. Así se puede llegar a conocer a Jesús. Y eso, porque Jesús nos revela al Padre y nos lleva al Padre, y el Espíritu nos revela a Cristo. Por eso tenemos que conocer bien a Jesús. ¿Cómo es Jesús? ¿Cómo es Jesús? Porque Él es el modelo que dice la Biblia a quien debemos parecernos. Usted nunca piense parecerse a mí, porque entonces usted va a estar cojo. Y yo siempre he dicho, si me ven a mí, no vuelven al próximo culto. Pero si ven a Cristo, no van a querer salir de aquí. Un escritor anónimo escribió estas palabras extraordinarias sobre Jesús. Y fue anónimo porque él consideró posiblemente que él no era digno de firmar eso, porque consideró a Jesús tan grande que por qué estampar su nombre, y se escribió anónimo este escrito. Y yo quiero comenzar este desarrollo de esta clase con este anónimo. Miren esto sobre Jesús. Cristo el incomparable bajó del seno del Padre al seno de una mujer. Se vistió de humanidad para que nosotros pudiésemos vestirnos de divinidad. Se hizo el Hijo del Hombre
para que nosotros pudiéramos llegar a ser hijos de Dios. Llegó del cielo, donde los ríos jamás se hielan, los vientos nunca soplan, nunca la gélida brisa enfría el aire y las flores no se marchitan jamás. Allí nadie tiene que llamar al médico, porque allí nadie jamás está enfermo. No hay sepultureros, ni tampoco cementerios, porque allí nadie se muere, nadie es jamás enterrado. Nació contra las leyes de la naturaleza, porque esto puso loco a todo el mundo, príncipe. Porque Dios decidió enloquecer la sabiduría de los hombres. Y por la locura de la cruz estamos nosotros en pie. Vivió en pobreza, fue criado en oscuridad, no poseyó riquezas, siendo el más rico, el único rico. No poseyó riquezas ni utilizó influencias, como tampoco fue a colegios, ni dispuso de profesores particulares. Sus familiares eran desconocidos y sin relieve social. En su infancia asustó a un rey. En su adolescencia desconcertó a los doctores. En su madurez subyugó el curso de la naturaleza, caminó sobre las olas y sosegó el mar embravecido, curó sin medicina las multitudes y no requirió emolumentos por sus servicios. Nunca escribió ni un solo libro, pero en las bibliotecas de todo el mundo no cabrían los libros que pudieran escribirse de él. Nunca dirigió un ejército, ni destacó un soldado, ni disparó un fusil. Pero ningún jefe ha tenido bajo su mando más voluntarios, ni ha obligado a más rebelde a disponer las armas y rendirse sin disparar un solo tiro. Él es la estrella de la astronomía, bendito sea tu nombre, Jesús. La roca de la geología, el león y el cordero de la zoología, el armonizador de todas las discordias y el sanador de todas las enfermedades. Los grandes hombres surgieron y desaparecieron, pero él vive para siempre. Herodes no pudo matarle, Satanás no pudo seducirle, la muerte no pudo destruirle, el sepulcro no pudo retenerle. Se despojó de su manto de púrpura para vestirse la blusa de artesano. Era rico, pero por nosotros se hizo pobre. ¿Hasta qué punto? Preguntárselo a María, preguntárselo a los magos. Durmió en un pesebre ajeno, cruzó el lago en una barca ajena, montó en un asno ajeno, siendo el dueño de todo. Fue sepultado en una tumba ajena. Todos han fallado, pero él nunca. Él es el siempre perfecto, señalado entre 10,000. Todo él es codiciable. Nada mejor que la lectura atenta en Hebreos 2, capítulo 5 al 9, para seguir este hermoso poema. Un aplauso al Rey de Gloria, Jesús de Nazaret. El más rico se hizo pobre.
el que pudo ser arrogante fue humilde. Y con su humildad cerró bocas. Quien cuando le maldecían respondía con bendición. ¿Quién entiende la mente del Señor? ¿Quién entiende a Jesús? ¿Qué similitud hay entre Cristo y nosotros? Yo quiero hablar un poco ahora de antropología que vimos atrás y cristología. Quiero que vayan conmigo a Hebreos capítulo 2, del 5 al 9. Porque no sujetó a los ángeles el mundo venidero. Yo quiero que, este es un libro para mí es el libro más difícil de la Biblia, el libro de los Hebreos, que vamos a darlo aquí en el Instituto Bíblico el año que viene, puesto que hay una amenaza seria en las iglesias sobre la judeolatría. Y los judeólatras se han metido encubiertamente en las iglesias y que Jesús es un gran maestro y por ahí, pero Jesús no es Dios. Y comienzan, y por eso entonces vamos a tratar este libro de los Hebreos que habla que Jesús es superior a los ángeles, que Jesús es superior, o sea, haciendo la comparación, habla de la divinidad de Cristo, pero de una manera muy compleja, y lo vamos a estudiar. Porque no sujetó a los ángeles el mundo venidero acerca del cual estamos hablando. Pero alguien, esto es en el Salmo 8 que está citando aquí, pero alguien testificó en cierto lugar diciendo, ¿qué es el hombre? Yo me he hecho esa pregunta. ¿Quién soy yo para que Dios se interese por mí? Un gusano. Pero que es valioso para Dios. Porque llevo la imagen de Dios. Porque fui hecho a su imagen y semejanza. Pues que Dios ama tanto al hombre. Porque fue su criatura máxima. Que lo hizo con un cuidado especial. Tú eres casi como yo, eres casi como yo. ¿Qué es el hombre para que te acuerdes de él? ¿O el hijo del hombre para que le visites? Le hiciste un poco menor que los ángeles, hablando del hombre. Le coronaste de gloria y de honra. Está hablando de que como fuimos diseñados para ser virrey de la creación de Dios, para controlar. Usted sabe el privilegio que Dios le dio al hombre. Un Dios todopoderoso le entrega poder al hombre. Y cuando le entrega poder, el hombre dice, por favor, déjame tranquilo. Es como cuando un hijo nuestro lo criamos y lo educamos y de la mejor manera correcta. Y cuando él llega a la posesión de la adultez, le dice, papá, no te metas conmigo. Ya yo soy un hombre, déjame en paz. Tú, la palabrita muy dominicana, embromas mucho. Ya, yo no soy un niño, déjame. Uno se siente mal como padre. Así le hicimos nosotros a Dios. Le coronaste de gloria y de honra y le pusiste sobre las obras de tus manos. Todo lo sujetaste bajo sus pies. En cuanto le sujetó todas las cosas, nada dejó que no sea sujeto a él. Pero todavía no vemos que todas las cosas le sean sujetas. Pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles. Atención aquí, para que no se me vayan a confundir con este texto que los cogen los ruselistas, testigos de Jehová. Porque vamos a tratar aquí ampliamente
muerte. Las dos naturalezas que posee Jesús, la humana y la divina. Y lo que en teología se llama la unión hipostática. De esas dos naturalezas. Jesús fue hecho menor que los ángeles en cuanto a su humanidad. A Jesús coronado de gloria y de honra a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. O sea, déjeme decirle, usted ve la imagen que ponen la Iglesia Católica de Jesús como con la cara, o sea, en el sufrimiento en la cruz y todo. No. Dice la Biblia, varón, que Jesús fue por el gozo puesto delante de él. O sea, Jesús fue gozoso a morir. Él no fue triste. No. Él fue lleno de alegría. Ay, hermano. Para que usted y yo no muriéramos esa muerte que es terrorífica, la muerte de morir sin Cristo. Él dijo, no, yo voy. Cuando dice la Biblia, sacrificios y holocausto por el pecado no quisiste, mas me preparaste cuerpo. Y dije, he aquí que vengo, oh Dios, el hacer tu voluntad me ha agradado. Jesús se ofreció voluntariamente. Yo voy por ellos. Yo voy a rescatarlo a ellos. ¿Qué dice sobre la muerte? Porque hasta aquí quiero llegar. El próximo texto. Porque convenía aquel por cuya causa son todas las cosas y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase por las aflicciones al autor de la salvación de ellos. Porque el que santifica y los que son santificados de uno son todos, por lo cual no se avergüenza de llamarlos hermanos. Anunciaré a mis hermanos tu nombre, en medio de la congregación te alabaré. Y otra vez yo confiaré a él y de nuevo, he aquí yo y los hijos que Dios me dio. Así que como por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo. Y aquí atención, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte. Esto es al diablo. Atención aquí. Jesús es la muerte de la muerte. O sea, quien tiene el dominio de la muerte. Por eso que la muerte es terrorífica. Porque el dominio lo tiene un ser sumamente maligno, pero fue derrotado porque Jesús fue la muerte de la muerte. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Y dónde está, oh sepulcro, tu poder? ¿Qué dice el próximo texto? Y librar, aquí está, a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Por eso que voy a tocar el tema de la muerte, para que usted sepa claro lo que dicen las escrituras, qué ocurre con usted cuando usted, en el momento que usted muere, a dónde usted va, dónde queda, qué pasa. Todo eso lo vamos a tratar porque la muerte de Cristo nos libró de estos terrores que hay después de la muerte. A través de la Biblia, hermano, abra su mente y su corazón. Quiero ahora que vayan aquí. Nada mejor que la lectura atenta de 2:5 para percatarnos de que Jesucristo es el hombre con mayúscula, el hombre ideal, contrapartida del Adán caído. Todo esto que leímos cita el Salmo 8 del 4 a 6. El autor sagrado nos presenta al hombre conforme salió de las manos del Creador, inferior a los ángeles por naturaleza. Fue coronado de gloria al estar destinado a sojuzgar la tierra y señorear el universo creado como un virrey. Eso es como, usted se imagina que usted se lo den todo. Es como cuando alguien se encuentra un tesoro y por sus malas decisiones quiebra y anda pidiendo en la calle.
Por el pecado, el hombre quedó alineado a un ser extraño, en un clima que ya no era el que le pertenecía. Por su causa, la tierra fue maldita. Fíjense que Dios no trajo maldición sobre el hombre. Lea la Biblia. Dios trajo castigo, no maldición. Porque es un ser, es el ser que se parece a Dios. Ahora, vinieron castigos. Y la tierra sí fue maldita. Y se le tornó hosca e inhóspita. Esta condición no cambia durante esta vida. Aunque el pecador se convierta a Dios, puesto que aguardamos todavía la redención de nuestro cuerpo. Eso lo vamos a tratar ampliamente en esta clase, para ayudar a muchos creyentes sinceros en la lucha diaria por la santificación. Primero, usted tiene que reconocer que usted siempre va a fallar. Y antes que eso, usted debe entender de que Dios no tolera el pecado. Pero usted tiene que saber que yo le dije al pastor un día, hablando como siempre nos llamamos a veces, ¿por qué Dios, cuando yo creí en Cristo, no resolvió este problema de una vez? Y esta naturaleza maldita y terrible, la quitó de mi vida y la aniquiló. La tenemos viva, pero controlada. Porque entonces fuimos dotados de un poder sobrenatural, que a un cadáver que no tenía vida volvió a la vida. Y por ese poder sobrenatural es que yo puedo vencer al Adán viejo. Entonces usted tiene que tener conciencia de esa dualidad, de esas dos naturalezas que el apóstol Pablo habla tanto en Gálatas y en Romanos, que son como dos ejércitos que nunca descansan. Pero Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio. Ella está ahí, es cierto, pero está vencida. Entonces, la vida del creyente, la lucha ahora es el proceso de santificación a diario. ¿Cómo se logra esto? Como estamos haciendo aquí, estudiando la Biblia, orando, participando. Porque si usted no lo hace, entonces, la historia de los dos perros, uno blanco y uno negro, que el hombre llevaba a pelear, y él decía, hoy va a ganar el blanco, y ganaba. Y volvía y echaba a pelear los perros, y hoy va a ganar el negro. Y uno le preguntó, ¿y cómo usted sabe? Porque usted no es mago. Muy simple. Cuando yo quiero que gane el blanco, le doy comida y pongo a pasar hambre al negro. Y al pasar hambre está debilitado, va a ganar el blanco. Así mismo somos nosotros. Si usted alimenta la carne lo va a dominar. Pero si usted por las obras del Espíritu hace morir las obras de la carne, entonces las obras del Espíritu lo van a dominar. Y van a dominar aquella naturaleza. Jesús es el postrer Adán, no el segundo de una serie, sino la réplica única y final del primer Adán. Quiero buscar a 1 Corintios capítulo 15, 45. Así como está escrito, fue hecho el primer hombre, Adán, alma viviente, y el postrer Adán, que es Cristo, espíritu vivificante. Jesús es Adán antes de pecar, y para allá vamos.
semejante a Cristo. Es igualito a Cristo que vamos a estar. Usted ve que nosotros nos alarmamos cuando leemos los hechos de Jesús. Cuando usted se alarme, piense, wow, nosotros éramos así y caímos. Usted se ha hecho la pregunta, o nos hicimos la pregunta varias veces, ¿por qué Dios permitió el pecado? Y demostramos con la Biblia que Dios no es el autor del pecado. Al dotar de libre albedrío a sus agentes libres, entiéndase ángeles y seres humanos, al yo ser libre y tener una libertad, se me dieron opciones para elegir. Porque ¿cómo usted puede ser libre, varón, si nada más le dicen, usted solamente puede escoger ese control? No le puede poner la mano a ese. Usted ni sabe que eso está ahí. Usted nada más ve eso. ¿Es usted libre? No. Para yo ser libre, tú tienes que dejarme elegir todo. Mira, no le ponga la mano a esa computadora. Porque el día que se la ponga, hasta ahí tú llegaste. Porque el hombre fue dotado de un libre albedrío. Y esto es una gran discusión teológica. Relativo, porque fue un control, un libre albedrío supervisado por Dios. Y el hombre decidió abusar de su libre albedrío. Y por eso, como dice C.S. Lewis, Dios se corrió el riesgo de que el mal entrara para poderlo explicar y que nuestra mente lo entienda, porque Dios no se corre ningún riesgo nunca. Dios sabía todo lo que venía y todo lo que iba a suceder. Dios, al no impedir el pecado original, la miseria sirve de escabel a la misericordia. De escabel es como de apoyo, como de taburete. El pecado. Dios, al no impedir el pecado original, tenía en sus ocultos designios. Porque el apóstol Pablo, él mismo se preguntó, ¿quién entiende a Dios? ¿Quién entendió la mente del Señor? ¿Y quién fue su consejero? ¿Quién le dio a él primero para que diga, hazlo así, mejor, así, así? Alguien dijo, pero ¿y por qué Dios no primero creó al hombre y lo puso a su lado y después hizo la que yo cuánto? Es porque usted cree que Dios es como usted. Pero Dios es Dios y no le tiene que preguntar a nadie. Y todo lo que hace lo hace bien hecho. A ver, en sus designios, tenía en sus ocultos designios el maravilloso plan de revelar un atributo suyo que no se conocía: la misericordia, que hubiese pasado desapercibida sin la miseria del pecado, a la vez que proyectaba el envío de un redentor que de otro modo hubiese quedado sin encarnar, y la elevación de sus elegidos a la categoría no solo de hijos suyos, sino de hijos en el Hijo, pámpanos de una misma cepa con él, miembros de su cuerpo y piedras vivas de su templo. El pecado no duró mucho en entrar. Esa es otra discusión. ¿Cuánto duró Adán y Eva? Eso fue rápido. No pudieron ni siquiera tener el primer hijo. ¿Y por qué duró tanto? Si el pecado entró tan rápido, ¿por qué duró tanto la redención para salvar al hombre? Vamos a dar respuesta a esa pregunta. La Biblia lo tiene todo.
lo que hay que escudriñarla un poquito. Todas sus preguntas que uno se hace, pero ¿y por qué? ¿Y por qué? Están en las Sagradas Escrituras. Siendo eternos los designios de Dios, es obvio que la encarnación del Verbo como la redención de la humanidad por medio de la muerte en la cruz de nuestro Señor Jesucristo estaban ya programadas desde la eternidad. Miren, antes de Dios decirle a un átomo, sea tal cosita, de crear el primer soplo de tiempo y de materia, Dios, como el arquitecto que diseña un edificio antes de construirse y lo planifica todo, cómo va a ser, los desniveles, cómo yo entro por aquí, para allá, cómo yo apoyo, cómo va a estar la iluminación, la jardinería, todo, La mente de un arquitecto lo hace todo, y cuando va a construir, pues solamente va a echarse fresco, abrir el plano y decir, hagan, así Dios diseñó todo lo que iba a hacer en el pasado eterno. Estaban ya programadas desde la eternidad, juntamente con la creación de la raza humana y la permisión de la caída original. En otras palabras, mis queridos hermanos, Dios sabía de antemano que cuando creara al hombre, que cuando creara a los ángeles, porque el pecado comenzó en el cielo, que cuando creara a los ángeles se le iba a revelar el más grande de todos ellos, a quien Dios consideró digno de medirse con él, dice C.S. Lewis. Y que cuando creara a la humanidad, al ser humano, al hombre, también iba a fallar. Por eso Jesús es el Cordero inmolado desde antes de la fundación del mundo. Ya Cristo lo habían crucificado, nosotros ya lo habíamos crucificado antes de Dios crear. ¿Su mente puede entender eso? No. Pero yo lo creo 100% porque lo dice la Biblia. Y el Espíritu da testimonio a mi espíritu de que eso es así. A esto apunta la frase antes de la fundación del mundo, que se repite en textos como los siguientes. Pudiera buscar Efesios capítulo 1, verso 4. Según nos escogió en Él, o sea, en Cristo, antes de la fundación del mundo, sabiendo que fuisteis rescatados con la sangre preciosa de Cristo, ya destinado desde antes de la fundación del mundo. ¿Qué dice en Primera de Pedro? Aquí está. Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. Miren, hermano, déjeme decirle algo. A ver. Miles y 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 miles de años pasaron para que mi papá y mi mamá se conocieran en un campo de la línea para allá de Villa Vázquez. Mi mamá era de Dajabón y mi papá de Villa Vázquez. Imagínese usted. Y miles de años después de yo haber hecho todo, miles de años, se conocen ellos dos. Y al conocerse ellos dos, nació este artista de Hollywood que ustedes están viendo aquí. Nací yo. Dorian, tú programaste venir a este mundo. Usted programó venir a este mundo. En los designios de Dios, ya Dios estaba que ellos dos se conocieran para que yo y usted, y como usted y usted también naciera. Miren, antes de la fundación de Dios crear al mundo, ya Dios sabía que yo me iba a llamar Nahum, que iba a nacer en Mao, que iba a ser cacopelao, que iba a ser buen mozo. Dios sabía todo
¿Cómo yo iba a hacer? ¿Dónde le iba a fallar? Ay, si hubiera sabido, Señor, ¿dónde? Y todo lo que iba a pasar con mi vida, ya Dios usted no sorprende a Dios con nada. Ya destinado desde antes de la fundación del mundo. Primera de Pedro, capítulo 1, 18 a 20. Y ya estamos para terminar. Sabiendo que fuiste rescatado de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos. ¿Sabe por qué? Fue en los postreros tiempos. Por amor a nosotros. Porque muchos murieron sin ver la obra de Cristo. Y por eso yo digo, a nosotros nos tocó el privilegio de vivir los últimos tiempos. Para que usted sepa, hermano, nosotros estamos viviendo los últimos tiempos. Pero no porque hay un virus que está matando gente. No. Es que estos son los últimos tiempos proféticos. Porque ya Jesús vino y cumplió la mayoría de las profecías. ¿Por qué se hizo esperar tanto la redención si el pecado entró tan rápido? Strong apunta a dos razones. Uno, para que nosotros supiéramos lo malo que somos. Para mostrar la verdadera malicia del pecado y la profunda depravación que la caída original causó a nuestra raza. Fallaron. Véanse ahora en sufrimiento para que puedan vivir en carne propia lo que ustedes decidieron y vean la gravedad del pecado. Dice Strong que esta fue una de las razones por la cual tardó tanto Dios en enviar a la redención. Para poner bien claro, y esta es la que más me gusta porque es una gran verdad, la incapacidad en que el ser humano quedó para preservar o recuperar por sí mismo un correcto conocimiento de Dios y un comportamiento moralmente honesto. Miren, yo tengo una frase que Dios es un ápero. ¿Sabe por qué? Porque nosotros, en esencia, nosotros somos seres orgullosos. Y el que usted escuche que diga yo no soy orgulloso, ese es el que más orgulloso es. Porque hay gente que sienten orgullo de ser humildes. ¿Qué hizo Dios? Ok. Envió la ley a través de Moisés. Y Moisés bajó con la ley. Y Dios le dijo, estos son mis requisitos, cúmplanlos. Y comenzamos, yo sí puedo. Y nos explotábamos. Pum. Entonces ahí comenzó el orgullo en el hombre. Y entre los judíos había una diferencia. Bueno, cuando ustedes ven los fariseos y los saduceos, que ya Jesús lo enfrenta, ustedes pueden ver esa diferencia espirituales que habían, porque ellos se consideraban espiritualmente superiores a esas ratas espirituales que no llegaban a la estatura de ellos. ¿Y sabe qué le dijo Jesús a los fariseos? Sepulcros blanqueados, hipócritas.
Porque nadie pudo cumplir la ley. Solo Jesús, que era perfecto como lo fue Adán. Nadie pudo, ni puede, ni podrá nunca cumplir el estándar divino. Nadie. Entonces, ¿qué hizo Dios? Se la voy a poner fácil. Dijo Dios: Él lo va a hacer por ustedes. Solamente tienen que creer en Él y ya es como si ustedes fueran perfectos como Él. Pero somos tan orgullosos que digo, pero Dios tiene que estar loco, que con solo yo creer en Cristo ya. Dios, sí. El que cree en mí tiene vida eterna. No, pero yo tengo que hacer algo. Entonces de ahí viene lo que vamos a ver en la próxima clase, las tantas desviaciones, porque el hombre quiere siempre contribuir para decir, yo sí me la gané y tú no. Pero Dios le desbarató el orgullo al hombre y nos metió a todos en un saco y nos dijo, están todos perdidos. El que no cree en Cristo se perdió. Por eso nadie se salva, y lo decimos y lo reiteramos aquí con el poder y la autoridad que las Escrituras nos confieren. Nadie se salva por portarse bien. Mas por cuanto soy salvo, me porto bien. Son dos cosas muy distintas. Nadie se salva por hacer obras, mas por cuanto soy salvo, hago obras. Porque lo que dice Santiago, que parece contradictorio con lo que dice Pablo en Romanos, no, están hablando el mismo idioma. Lo que Santiago está diciendo es, si tú eres justificado por la fe, como dice las Escrituras, como dijo el Espíritu Santo a través de Pablo, demuéstramelo por las obras. Porque las obras son una confirmación de que realmente la fe está en ti. Son dos cosas muy distintas. Pero nosotros, como somos orgullosos, queremos, no, por mis obras y después la fe. Lea la Biblia. Yo sé que aquí no hay nadie que cree eso. Las profecías mesiánicas en Génesis 3:15. ¿Por dónde vamos? Yo dije que iba a ser corta, pero ¿qué tiempo tenemos? Ya acabamos. Ok, ahí entonces vamos a ver las profecías mesiánicas. En la próxima clase vamos a entrar en materia. Miren, nosotros siempre le queremos buscar la quinta pata al gato. Dios le mandó los 10 mandamientos a Moisés y el hombre creó 150,000 más. Pero Dios nada más mandó 10. Dios dice cómo el hombre se puede salvar, pero el hombre no. Bueno, el hombre es natural. ¿Cuántas contradicciones han habido dentro del pueblo de Dios? Uno sinceramente equivocado y otro maliciosamente equivocado sobre la persona de Jesús. Pero ¿y cómo es? Ven acá, que tú dices que Jesús es Dios, sí, y que también es hombre, sí. Dios, pues tú tienes que estar loco, digo yo. Bueno, si tú crees que yo estoy loco, la Biblia dice que sí, que por la locura de la cruz yo me voy a salvar. Pero ¿cómo puede un hombre ser divino y a la vez humano? ¿Cómo puede un hombre ser Dios y a la vez ser hombre? Y ahí vino las herejías de Cristo, que la vamos a dividir en 3 grupos. Y esa es la próxima clase donde vamos a estudiar todas las series. Y vamos a entonces llegar al punto que queremos llegar, a la maligna herejía del Jesús moderno que se está predicando hoy.
Él es un hombre bueno, un gran maestro. El existencialismo, el humanismo, pero no el Cristo redentor, nuestro sustituto, quien nos sustituyó en la cruz. Por eso esto lo tenemos que enseñar aquí en las iglesias hasta que Dios nos lo permita, para que usted sepa predicar y trazar bien las escrituras. Así que no se pierda la próxima clase, que vamos a hablar de el triunfo del crucificado. Dios le bendiga. ¿Sus preguntas? Nosotros compartimos en el chat del Instituto Bíblico los 3 libros. Y uno ya está ahí completo en PDF. Creo que se pueden conseguir todo en PDF. Sí, yo creo que en PDF todos están. Sí, yo lo tengo en PDF, que lo puedo mandar. El de Francisco La Cueva ya ustedes lo tienen ahí en PDF. A propósito, ustedes saben que hoy es el Día Nacional de la Biblia. Gracias por acordármelo, hermana. Y esto fue mediante una ley. En la década de los 80 se hizo ley que el 27 de septiembre fuera Día Nacional de la Biblia. Ustedes saben que septiembre es el mes de la Biblia, pero que en otros países se celebra el 26, porque fue el día en que se terminó de traducir. ¿Saben por quién? Casiodoro Valera, ¿verdad? Así es que vamos a escudriñar la palabra, y este instituto es para eso, para que nosotros, como dice Nahum, no podamos dormir tranquilos, no por temor, sino porque tenemos hambre del conocimiento de la palabra de Dios y de aquel que murió en la cruz por nuestros pecados. Amén. ¿Algunas Preguntas? Hermano Arturo. Buenas noches, Nahum. Nahum, una pregunta algo sencilla, pero que necesito algo sustancioso tuyo. Jesús, en su doble naturaleza, la naturaleza divina y la humana, Él vino a ser como el primer Adán con libre albedrío. Jesús tenía libre albedrío. Ahora bien, es una raya como tan fina la divinidad y la humanidad de Cristo, porque como yo digo que Jesús no pecó, lógicamente no se le imputó el pecado original del primer Adán, pero hay como una línea como tan fina que realmente necesito como alguna explicación más fuerte sobre eso. La explicación es clara. Te voy a decir ahora. Para que nazca un ser humano, tiene que haber la unión entre un hombre y una mujer, donde el espermatozoide del hombre se une al óvulo de la mujer y comienza entonces la procreación de una nueva criatura. Al juntarse esas sustancias, nace un nuevo ser que va a traer el ADN de los padres, ¿verdad? En este caso mi esposa y yo, y por poner un ejemplo. Y entonces viene ese niño con ese ADN de sus padres. Y al nacer esa criatura, trae toda la naturaleza y la debilidad que nosotros poseemos, porque
nace de la unión de nosotros. Primera de Timoteo capítulo 3 versículo 16, para responder tu pregunta. Y voy para allá. Miren qué es lo que los hombres no han querido entender, ni los teólogos. Porque hay una raya, mira Arturo. Dios puso ahí una raya, ¿verdad? Vamos, aquí está, ¿verdad? Y nosotros, Dios nos permite, estudien. Y nos va capacitando. Y llegamos a ese límite que todos, por más teólogos que sepa y que más que yo, que tenemos que coger la toalla y tirarla y decir, hasta aquí yo llego. Porque ya mi mente no puede más para allá. Esto fue lo que el apóstol Pablo escribió a Timoteo. E indiscutiblemente, no es que es un misterio, es que es grande el misterio. Grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Voy ahora a tu respuesta contundente. Dice la Biblia que el nacimiento de Jesús fue sobrenatural. Porque la sombra del Espíritu Santo cubrió a María y fecundó su útero de una manera que ninguno sabemos. Misteriosamente, dice la Biblia. E indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. ¿Qué pasó con Jesús? Porque voy a la respuesta final. Que al Jesús no tener un ADN de un hombre humano, sino el ADN del Padre divino que fecundó a un ser humano por un acto sobrenatural y supra milagroso, vino diseñado humanamente sin la contaminación que tenemos todos los seres humanos cuando nacemos de un hombre y una mujer. ¿Se entiende? Por eso nadie pudo acusar. Jesús mismo desafió: ¿quién me redarguye de pecado? A los enemigos. ¿Quién dice que yo he pecado? Fue así que Jesús: mencióneme a alguien. Y todos tuvieron que quedarse callados, porque no pudieron acusarlo, porque era imposible, porque ya él venía con un ADN divino. Y esto dice la Biblia que es un gran misterio. Dios fue manifestado en carne. De esto vamos a hablar extensamente, sobre todas estas maravillas reales y verdades grandes que los hombres han querido distorsionar, porque no han entendido este gran misterio que nos es revelado por el Espíritu Santo. Dios nos bendiga. Cuando usted tocó acerca del libro de Hebreos, te dijo que son un tema profundo acerca del libro, en el libro de Hebreos. Y usted, en los versos que usted leyó, en el último verso que usted leyó, el verso 14 del capítulo 2, que dice: así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. Y la pregunta mía, la inquietud es: ¿cuándo eso se efectuó? Y si se efectuó con la muerte de Cristo,
que de lo que antes existieron, antes de ese suceso. Creo que esa pregunta se hizo aquí anteriormente. Y hablábamos de que Dios es el juez justo y que Jesús en los 3 días de su sepultura, dice las Escrituras que Jesús visitó el infierno y le predicó a los que murieron antes del diluvio. ¿Usted lo ha leído eso en la Biblia, hermano? Ajá. Entonces, Dios es el juez justo. Tan justo que Jesús fue y predicó a eso. Le voy a decir algo. La soberanía de Dios es tal, escuchen bien. Yo voy a hacer una pregunta. ¿Ustedes creen que el infierno lo gobierna Satanás? El infierno lo gobierna Dios. Ahí ni Satanás ni ningún demonio puede mover un dedo si Dios no se lo permite. Entonces, ¿y qué va a suceder con esas personas que mueren en tribus donde nadie ha podido ir a predicarle? Dios es el juez justo y Dios no va a condenar a nadie injustamente. Téngalo por seguro. Ahora, si esto tuviera en mano mía, sí hay problema, porque todito tuviéramos condenados. Ay de ustedes si esto tuviera en manos mías. Están todos condenados. Pero esta salvación tan grande, Dios no la podía poner en manos de gentes pecadoras, sino de aquel que nunca pecó. Y por eso Él tiene el poder. Miren, dice la Biblia que ni el infierno puede contra la iglesia de Cristo. Aquí pueden venir brujos, sentarse ahí y querer hacer nada. Las puertas del Hades no van a prevalecer contra la iglesia, porque el dueño de la iglesia es el Todopoderoso. Amén. ¿Alguien más tenía una pregunta? Aquí es un comentario. Aquí. Ah, ya. Es un comentario para apoyar todas las cosas hermosas y atributos sobrenaturales y bellos de nuestro Señor Jesús. Amén. Y con esa introducción que usted dio de ese mensaje anónimo, donde exalta al Señor, sabemos que la Biblia, la palabra de Dios, ¿verdad?, es la fuente real y verdadera donde se describe la naturaleza divina y humana de nuestro Señor. Pero aparte de eso, hay textos, ¿verdad?, que describen al Jesús, textos que no son bíblicos, que también confirman la naturaleza del Señor, su poder, su divinidad. Y me llamó la atención que hay 3 textos que son seculares, como el Talmud, los textos que escribió Tácito y que escribió Plinio el joven o Plinio el pequeño, sí, que también apoyan la divinidad del Señor. Y algo que me llamó la atención es Tácito, senador e historiador del Imperio Romano del primer siglo, que él escribió: Cristo, el fundador del nombre, fue crucificado por Poncio Pilato, tal y tal y tal. Y aunque muchas personas trataron de decir que eso no era confiable, esa fuente, ese escrito de él, sin embargo, nadie puede decir que una persona que era enemigo de la iglesia iba a escribir
realmente dando confirmación de la existencia, el poder, el arrastre, el liderazgo que tuvo nuestro Señor. Y eso me llamó mucho la atención, como un historiador enemigo de la iglesia también confirma la obra de nuestro Señor. Y dice el fundador del nombre. Amén. Así es. Tanto así que Jesús dividió la historia. Ahora hay que hablar antes de Cristo y después de Cristo. Bendito sea tu nombre, Jesús. Sí, bendiciones. Amén. Es más bien una confirmación más que una pregunta. Sabemos que como estábamos hablando, usted decía de la obra que dice en Santiago, capítulo 2, el versículo 14, que dice el subtítulo, dice: la fe sin obra es muerta. Por eso dice: hermanos míos, ¿de qué aprovechará si algunos dicen que tiene fe y no tiene obra? ¿Podrá la fe salvarle? Entonces, es al revés. Mi pregunta es: ¿puedo decir que la fe sin obra es muerta, pero que la obra sin fe es muerta también? Lo que Santiago está diciendo es exactamente lo que el apóstol Pablo está diciendo en el lenguaje práctico. Fíjate que Santiago es el libro Santiago, una fe en acción. O sea, allí Pablo nos habla de nuestra posición legal, de que somos justificados por gracia, por medio de la fe, y que nadie se salva por las obras, porque los judíos iban a la salvación por medio de las obras de la ley. Si Dios dijo que no mate, que no fornique, que no adultere, que no hable mentira, si yo cumplo eso me salvo. Entonces los hombres comenzaron a orar y a querer cumplir eso para poder salvarse y hacer buenas obras. O sea, tratando de ganarse la salvación. Lo que Santiago está diciendo allá es: si ya tú eres salvo y tú eres justificado, demuéstramelo a través de las obras. Porque las obras son una confirmación de que realmente la fe verdadera existe en ti. Es simple, hermano. ¿Quién puede quedarse callado después de haber nacido de nuevo? Ni un mudo. Hasta el mudo tiene que hablar. ¿Quién puede retener el poderoso amor de Dios gravitando en su... Digo, yo no sé usted, pero yo creo, hermano, el amor de Dios es tan grande que produce intranquilidad, pero una intranquilidad buena. Porque cuando yo le digo que el sueño se le perturbe, no es que deseándole un mal, es que se le perturbe de bien, porque el gozo del Señor no deja dormir a nadie. Entonces, si usted tiene ese tesoro y usted mire, dice la Biblia que si tú te callas, hasta ese instrumento va a hablar. Entonces, lo que Santiago está diciendo es: no es que yo por las obras me justifico, sino que las obras son las obras son la constancia de que yo soy verdaderamente un hijo de Dios nacido de nuevo. ¿Tú me estás entendiendo, hermano? Ajá. Bueno, le voy a decir algo. Usted puede hacer la obra, una obra de bien, como hay muchísimo, te voy a decir algo. Hay muchísimos artistas famosos que tienen, ¿cómo se llama? Fundaciones, que tienen fundaciones, que niños huérfanos, todo eso son obras que hasta Dios la ve bien.
Pero eso no vale nada en absoluto para lo que estamos hablando, lo que la Biblia está hablando. Ya. Sí, buenas noches y bendiciones. Hermano, ustedes me someten a preguntas que no son fáciles. Profesor Naón, Sí. cuando usted habló sobre Efesios 1:4, que hablaba sobre la fundación del mundo y se describió su nacimiento. Eso habla de la preexistencia, el Cristo preencarnado. Perfecto. Que Jesús es eterno, que siempre ha existido. Eso es lo que la Biblia está enseñando ahí. Okay. Lo que yo quiero es, en Juan 17:12, se habla de... ¿Qué dice? Juan 17:12 dice: cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre, a lo que me diste. Yo los guardé y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que la escritura se cumpliese. Había una predestinación, refiriéndose a Judas. Usted se está metiendo en un tema profundo, hermano, pero vamos a ver, vamos arriba. Sí, eso es lo que quiero que me aclare. Había una predestinación y existen los hijos de perdición. O, bueno, lo que necesito es que me aclare un poquito. Mire, Dios, la Biblia dice que Dios quiere que todos los hombres se arrepientan y que ninguno se pierde. Eso dice la Biblia. Mas no todos obedecen al llamado de Dios. En el caso específico de Judas, ya había un decreto de parte de Dios de que alguien le iba a traicionar. Y ahí entra el filo de la navaja, donde nadie ha podido dar una respuesta. Así que yo no se la voy a dar tampoco. Sí, porque el problema es pensar que, mira, yo he visto a personas que están dando clases de teología y teólogos y cosas, y quieren responder entonces comienzan a hablar por su cuenta, porque donde la Biblia calla yo no puedo hablar. Lo difícil es tú saber trazar el límite entre la soberanía de Dios y la responsabilidad humana. Tú ves. Dios, dice la Biblia, que endureció el corazón de Faraón, pero cuando tú te vas al hebreo, a la raíz del hebreo dice, endureció el corazón endurecido del Faraón, porque ya él lo tenía endurecido. ¿Entiendes? Entonces cuando tú dices, pero el Faraón actuaba porque Dios le endureció el corazón, no. Dios le endureció el corazón que él tenía endurecido. Y como él lo tenía endurecido, entonces Dios se lo endureció aún más. De manera que yo no creo en la predestinación de los perdidos. El hombre decide, el hombre se endurece su corazón al llamado de Dios. Yo creo en la predestinación de los que nos salvamos, porque eso sí que lo enseña la Biblia en Efesios, y lo tratamos aquí en el libro de los Efesios. De manera, hermano, que usted la escribió esa pregunta, la tiene escrita. Cuando usted llegue a su casa, escríbala para que se la llevemos a Dios cuando lleguemos allá a la presencia. Que yo le tengo esa misma pregunta. Son varias que yo tengo. Así que. Buenas noches. Yo entiendo que sí sería bueno aclarar que la Biblia, cuando habla de obras, no solamente se refiere a obras benéficas como lo conocemos nosotros. Correcto. Por ejemplo, la fe sin obra es muerte. No solamente, se refiere a acción. Exacto. Y por ejemplo, como usted dice, eso es muy correcto. y se menciona, yo soy salvo, pero lo demuestro con mis obras.
No es que yo lo voy a demostrar cada día ayudando a alguien o algo así, sino con mi actitud. No, correcto. Y la actitud de obedecer a Dios. Correctísimo. Que muchas personas creen que para ser salvos o demostrar que son salvos tienen que hacer algo, pero es más la acción de vivir como Cristo. En respuesta a eso, las obras es que yo tenga adicción a una droga que se llama biblina, a leer la Biblia, que es adictiva, que cuando yo la abra yo no quiero despegarme, yo quiero más. Eso es obra, es producto del Espíritu Santo que mora en mí. Que cuando yo ore, yo quiera permanecer mucho tiempo orando con Dios. Eso es obra que produce el Espíritu Santo en mí. No necesariamente dádivas, como usted dice que yo tenga que hacer. Las obras, los frutos del Espíritu, lo que la Biblia habla en los frutos del Espíritu son las obras que hace el Espíritu Santo en un verdadero creyente. Pero es un verdadero creyente, es fácil de identificar, de identificarse a él mismo, examinándose a sí mismo. Así que, hermano, yo creo que ya no hay más preguntas. Germán me dice que está todo bien. Y como siempre queremos exhortarlo al final de que de acuerdo Dios lo ha prosperado en su vida, sea generoso y cantese, exacto. Delo de corazón, porque mire, yo no sé ustedes, pero yo sí que estoy aprendiendo con estos institutos bíblicos. Así que de corazón dé para la obra de Dios. Que Dios le bendiga y nos vemos el próximo lunes.